Buenas a todos, estoy aquí para presentar de forma online para todas aquellas personas que os habéis interesado por mail, que no habéis podido asistir a la sesión informativa, acerca del programa de Mindful Eating, alimentación consciente nutriendo mente, cuerpo a corazón. Y bueno, me presento, soy Irene Plata, soy psicóloga general sanitaria, experta en mindfulness e inteligencia emocional y me dedico a pasar consulta tanto en el ámbito de la psicología como también a nivel de salud, sobre todo a gestionar las emociones que muchas veces producen ciertos problemas de salud. Y, y bueno, pues ahora he lanzado un programa de Mindful Eating dirigido especialmente para gestionar las emociones en torno a la comida y de esa forma mejorar la relación o recuperar una relación saludable con la comida, ¿no? Pues esto que muchas veces que las personas pretenden, sobre todo ahora a principios de año, ¿no? Realizar pequeños cambios a nivel de alimentación, de nutrición, y se ven siempre sometidos como a esas dietas o a esos momentos de bucle, de volver a caer en el yo no puedo, en el no soy capaz o no tengo la fuerza de voluntad suficiente para abordar todo este tema, ¿no? Entonces, antes de comenzar y explicaros más sobre qué es Mindful Eating, cómo puede ayudaros y sobre las bases del programa, me gustaría también comentaros cuál es mi formación y qué es lo que me ha traído aquí tanto a Mindfulness como a Mindful Eating, ¿vale? Yo, pues, como todos los mortales de esa sociedad, en algún momento de mi vida he sufrido estrés y como psicóloga, yo siempre me preguntaba, bueno, todo este estrés que sobre todo lo sufro aquí a nivel corporal, eh, ¿cómo yo le puedo dar un abordaje desde la psicología? ¿Qué respuestas o qué técnicas tiene la psicología para ayudarme a mí, ¿no? Entonces ahí comencé una búsqueda y empecé a darme cuenta de que, como antes señalaba, todo ese estrés sobre todo sucedía en el cuerpo y tenía un gran impacto en mi cuerpo, en mi salud. Y así, buscando técnicas más corporales que admitiesen que aquí también había psicología, puesto que en la psicología más clásica o en la carrera siempre se ve todos los pensamientos, ¿no? Todo desde un punto de vista mucho más cognitivo. Y bueno, fue así como llegué a Mindfulness y la verdad, la práctica de mindfulness me ayudó mucho a conocerme, a gestionar mis emociones, a gestionar el estrés. Y en una de esas propuestas yo hice un experto y bueno, pues tocamos, digamos, diferentes ámbitos, hicimos un viaje bastante en profundidad y una de las propuestas que se hacía era simplemente observar, ¿no? Llevar la conciencia al momento de comer. Y yo, bueno, pues aparentemente había ido por otra cuestión, ¿no? Había llegado a Mindfulness buscando otro tipo de respuestas o de preguntas. Y entonces el tema de la alimentación era algo que no me llamaba mucho la atención. Sin embargo, bueno, pues yo empecé a llevar la conciencia, ¿no? A ese momento de comer, a conectar con el placer de comer, y así fue como redescubrí precisamente eso, ¿no? Como una situación que sucede varias veces al día, eh, podía ser una fuente de placer inmensa, ¿vale? Yo en esos momentos reconectaba, llevaba mi atención al plato, a los olores, a los sabores, a todo lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Y eso me empezó a satisfacer, ¿no? Y a nutrir de muchas maneras, a nutrir mucho más allá de lo que comía, sino la propia experiencia me empezaba a nutrir. Y bueno, empezaron a sucederse diferentes cambios, como el llevar la atención hacía que de pronto recuperase, digamos, una cierta conexión con una sabiduría corporal que yo tenía desterrada o olvidada. Y es que había alimentos que no me gustaban, alimentos que comía especialmente cuando tenía ansiedad, o productos procesados, ¿no? Que si los tenía en mi boca mucho tiempo y conectaba con esa sensación, al final eran demasiado empalagosos. O recuerdo, por ejemplo, una ocasión que tomaba una mousse de chocolate, ¿no? Y fue a olerla y decía, esto es perfume de chocolate, no es chocolate, no es cacao, no es comida,
Y efectivamente, ¿no? Luego lees los ingredientes y aparecen los aromas, etc. ¿no? Esto es un simple ejemplo de cómo, digamos, muchos alimentos que yo no me había propuesto en ningún momento ni dejar, no tenía ningún tipo de prejuicio ni expectativa al respecto, empezaron a caerse, pero no desde aquí, sino desde aquí, desde el paladar, ¿no? Y ahí fue cuando comencé a darme cuenta de que efectivamente como animal puedo detectar, ¿no? En cierto modo, que alimentos son alimentos y que alimentos no son alimentos y son productos y realmente a mi cuerpo no le gustan, ¿no? Entonces comencé con esa escucha al cuerpo y empecé también a darme cuenta, ¿no? Se desvelaba dentro de mí no solamente mi historia personal con la comida, sino la historia social y todo el marketing y todas digamos, la industria alimenticia, ¿no? El impacto que tiene sobre nosotros y la manipulación que realiza, ¿no? Sabiendo que ciertos alimentos acudimos precisamente cuando estamos con ansiedad, con estrés, cuando nos sentimos mal. Y bueno, tristemente en el día eso pasa muy a menudo, ¿no? Por tanto, la comida al final acaba siendo un lugar al que acudir cuando no queremos o no podemos o no tenemos la capacidad de mirar lo que está pasando en nuestro interior, cuando no tenemos capacidad de gestionar nuestras emociones. Y todo ese fue un poco el redescubrimiento que yo hice a nivel personal. Entonces eso me llevó a interesarme mucho, tanto a nivel personal como profesional, puesto que veía que se podía ayudar a mucha gente, ¿no? Y me hizo darme cuenta de cómo la alimentación se estaba trabajando siempre desde la fuerza de voluntad, ¿no? Y cuando se habla de la fuerza de voluntad se pone todo el peso sobre el hacer, ¿no? Sobre el cambiar esos hábitos, ¿no? Pero realmente no se llega a profundizar en qué es lo que está pasando, en comprender qué te lleva a realizar esos comportamientos, a meterte ciertos alimentos en tu boca, en tu cuerpo, a abarcar la nevera y decir, ¡ah! Necesito comer, ¿no? Entonces me pareció ese punto interesante, un punto muy importante de partida a trabajar, ¿no? Porque en el momento en que empiezas a introducir la conciencia, más una conciencia, cuando hablamos de mindfulness hablamos de una conciencia plena y sin juicio, sin crítica y sin juicio, simplemente con esa curiosidad, ¿no? Con esa indagación de saber qué está pasando ahí, pues empiezas a realmente a tomar conciencia y empiezas a tomar las decisiones desde otro punto, es decir, no desde el piloto automático y desde la falta de conciencia, sino desde esa parada que te permite parar, valga la redundancia, parar y conectar contigo, con tu cuerpo, con tus emociones, darte cuenta de lo que está pasando por aquí, lo que te dicen esos pensamientos intrusivos, ese diálogo interior, cómo la tensión a veces se agarra en tu cuerpo, qué emociones aparecen. Todo eso empieza a desvelarse frente a nosotros, ¿no? Entonces, eso permite al mismo tiempo que un acompañamiento o un entrenamiento en mindfulness, el abrir otro camino, ¿no? Esa pausa y el abrir otro camino que no es el automático, sino es la respuesta coherente y en compromiso conmigo mismo, que creo que tanto en mi experiencia como en la formación que he tenido, me dice que precisamente ese es el camino, el real camino del autocuidado y de la salud. Y bueno, llegados a este punto en el que os he explicado varias pinceladas importantes, me gustaría lanzar una pequeña definición sobre lo que es mindful eating, ¿vale? Mindful eating, la definición que se suele dar es la relación, es llevar la conciencia al momento de comer para observar con curiosidad y sin juicio, como decía antes, tanto lo que está pasando en mi interior, y aquí pues son todos esos pensamientos de los que hablábamos, lo que está pasando en mi corazón, en mis emociones, y lo que está pasando en mi cuerpo, esas sensaciones físicas que a veces son difíciles de tolerar, a veces ese hambre, esa ansiedad.
y al mismo tiempo lo que está pasando fuera. De forma que cuando yo llego al momento de comer, lo voy a hacer de forma consciente. Y esto implica que la práctica de mindfulness no habla ni va de qué tienes que comer, ni qué no tienes que comer, ni cuánto tienes que comer, nada de eso. Simplemente va de añadir el ingrediente de la conciencia al momento de comer. Es decir, aquí y ahora, cuando tengo este alimento frente a mí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo reacciona mi cuerpo? Y llevar la atención ahí a lo que está pasando en mi interior y a cómo me relaciono yo con eso que tengo fuera, ¿no? Incluso a medida que uno va profundizando en la práctica, no solamente implica el momento de comer, sino de dónde vengo yo, ¿no? ¿Qué es todo lo que traigo? ¿Qué es lo que me ha traído hasta aquí a hacer todo esto consciente? Y sin duda, lo que se abre, como comentaba anteriormente, es ese punto de poder parar y permitirme, ¿no? y conectar con mi necesidad, con esa conciencia que me permite mirar y decir qué tiene hambre en mi interior, cuál es el hambre que hay en mi interior, ¿no? Y eso es importante porque, como comentaba, el tema de la alimentación es un tema complejo que normalmente se suele trabajar desde la punta del iceberg, es decir, solamente trabajamos qué alimentos se pueden comer y qué alimentos no se pueden comer o no se deben comer, ¿no? Y sin embargo, eso no define nada. Eso solamente está haciendo creer a la persona o caer a la persona como en ese bucle, en un bucle, digamos, que solamente se sostiene por la fuerza de voluntad y cuando no se consigue conseguir ese objetivo o mantener ese objetivo, vuelve a la culpa, ¿no? Es decir, no tengo la suficiente fuerza de voluntad. Y aquí me gustaría haceros, bueno, un pequeño esquema en el que podéis enseñaros, ¿no? Todo esto que hablo y que propone el programa de Mindful Eating. No sé si lo veis en otro color. Creo que en azul se vea más. Como comentaba, esto es un iceberg. Bueno, a verlo más. Esto es un iceberg en el que normalmente se observa el qué como, el cuánto y el cuándo. Y todo esto se abarca a través de la fuerza de voluntad. Sin embargo, este iceberg tiene una base que no es visible o que aparentemente no solemos mirar, mejor dicho, y que son nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros hábitos que se han ido instaurando principalmente también desde pequeños, desde tiempos lejanos y que van a tener un impacto y una influencia sobre lo que pasa aquí arriba, ¿no? Sobre cuándo me aproximo yo a la comida, sobre cuánto empiezo a comer. Y no es una cuestión de fuerza de voluntad, sino es una cuestión de todo esto que está pasando aquí. Entonces, claro, mucha gente dice, bueno, si no es fuerza de voluntad, ¿cómo voy a conseguir yo un cambio? Pues es aquí donde se introduce Mindful Eating. Mindful Eating va a trabajar precisamente todos estos aspectos y por tanto propone una alternativa a la fuerza de voluntad con el desarrollo de una habilidad, que es la habilidad de la conciencia plena y además la habilidad de la autocompasión. Es decir, me doy cuenta a veces de que miro esto y me doy cuenta de que hay cosas que quizá no realizo como quisiera o que hay cosas que de mi interior que duelen, ¿no? Entonces, ¿cómo? Para que no duela. Y es ahí cuando puedo mirar dentro de mí y decir, vale, ¿qué es lo que necesito?
Y eso muchas veces necesitamos un perdón nuestro, necesitamos abrazar esas emociones que son incómodas, pero necesitamos, digamos, darles un espacio, darles una cabida y, en definitiva, darnos ese abrazo, ¿no? Y es que el uso de la alimentación la alimentación en sí misma es una fuente primaria de placer, muy reforzante, y en la mayoría de ocasiones lo que sucede es que como tenemos las neveras llenas, cuando hay algo que me incomoda, cuando hay algo aquí que, como un fuego que me incomoda, lo que hago es buscar el placer. Entonces se pone aquí un mecanismo de funcionamiento que es la búsqueda del equilibrio. Esto se mueve y hemos aprendido a comer en muchas ocasiones para mantener ese equilibrio, para restaurar esta incomodidad, este fuego que aquí aparece. Estoy incómodo y de una forma inconsciente, automática, meto la comida y parece que aquí algo cambia, ¿no? Entonces, muchas veces no somos conscientes de esto y en otras ocasiones, aunque seamos conscientes de esto, no sabemos gestionar esto que está pasando aquí, ¿no? Y la realidad es que pues, a lo mejor tenemos o problemas de peso o queremos ya una alimentación sana, o simplemente tenemos problemas de salud y tenemos que cambiar la alimentación, ¿no? Y en esos momentos acudimos a un nutricionista que nos diga efectivamente qué, cuándo y cuándo comer. Pero volvemos a esta fuerza de voluntad, ¿no? Y cuando no lo conseguimos, aparece ese castigo de yo no soy capaz. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se ha quedado programado este circuito, es decir, cuando siento incomodidad, se despliega dentro de mí esa búsqueda de restauración, de equilibrio, de volver a sentirme en paz, ¿no? Y si en mi cerebro se ha establecido a través de la comida, ya digamos lo he aprendido, este camino es automático. Es como el que hacemos para ir al trabajo todos los días, que muchas veces no somos conscientes de cómo hemos llegado, ni de si hemos pasado el semáforo en rojo. Nos podemos preguntar, oye, yo, ¿cómo he llegado hasta aquí? He puesto el automático, he metido primera y no he ido pensando ni en qué marcha poner, ni si el semáforo estaba en rojo o estaba en verde. Entonces, es precisamente ese automático que usamos también para otras tareas en nuestro día a día, el que utilizamos para gestionar muchas veces todas las incomodidades, y ya no solamente a nivel emocional, sino también a la hora de comer, porque muchas veces uno de los descubrimientos más curiosos que mucha de la gente que trabaja conmigo Mindful Eating es que dicen, oye, yo me he dado cuenta de que ni siquiera tengo hambre cuando voy a comer. Es decir, pues como porque es la hora. Fijaros hasta qué punto hay poca conciencia, ¿no? Y hasta qué punto tenemos el piloto automático. Incluso si yo te preguntase, ¿cómo ha sido? ¿Puedes saborear o puedes recuperar esa experiencia de lo que has comido? Puedes volverlo a saborear en tu boca. Puedes volver a experimentarlo, a revivirlo. Quizá estaba tu atención pensando en eso que tienes que hacer después de comer, o eso que has dejado antes de comer y que tanto te preocupa. Es muy habitual este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo que plantea Mindful Eating es precisamente a través de la conciencia plena empezar a llevar la atención al momento de la comida y ahí ver, ¿no? Realmente estos pilotos automáticos, irlos identificando, ver si realmente es un hambre física lo que me ha llevado a comer, cómo es ese hambre física, dónde la siento, si la siento en mi estómago, o la siento también como en mi espalda, como que hay algo que se mueve, ¿no? y me sube. Y ir empezando, digamos, a identificar esos patrones con la virtud o con la posibilidad de observarlos sin juicios, sin críticas y parar. Es decir, antes de desplegar este comportamiento automático, hacer una pausa
una pausa y simplemente empezar a tomar conciencia. Y durante el programa de Mindfulness está establecido para que haya una práctica de Mindfulness diaria, pequeñas prácticas que nos van a permitir no solamente el parar, sino este camino que hemos practicado mucho y por eso es automático, empezar a tener otra alternativa de camino, que sea más consciente, más coherente con lo que nosotros tenemos, ¿no? Y que nos ayude a tomar esa decisión y poco a poco que esa toma de decisión también sea más natural, no sea tan costosa y no sea desde aquí, ¿vale? Porque al final, cuando un aprendizaje se naturaliza y se va introduciendo, empieza, digamos, a corporalizarse, en cierto modo, a no hacerse de una forma tan sumamente costosa o tan sumamente elaborada, ¿no? Sino que va saliendo más solo, ¿no? Entonces, la alternativa a la fuerza de voluntad que nos propone Mindfulness es el aprendizaje de ciertas habilidades que nos ayuden a gestionar, a identificar estos patrones y a gestionarlos. No sé si en estos momentos hay alguna cosa que quiera añadir. Simplemente, bueno, os invito a que... Un segundo. Os invito a que cualquier duda que podáis tener acerca del Mindful Eating, que contactéis conmigo. Y aprovecho también para comentaros las características del programa, que está basado en todo esto. El programa de Mindful Eating consta de 8 sesiones de 2 horas y media, en las que seré yo la facilitadora, la instructora. Y son 8 sesiones de 2 horas y media y una sesión intensiva de 4 horas. En ellos se van a trabajar principalmente la práctica de mindfulness aplicada a la alimentación, los tipos de hambre, el hambre física, que veremos visual, olfativa, por dónde entra, y el hambre emocional. Trabajaremos también los estados de hambre y de saciedad, de satisfacción, es decir, mucha gente está sumamente desconectada y no sabe decir cuándo, o no sabe decidir cuándo comenzar y cuándo parar a comer, ¿no? Ese parar que paramos cuando está el plato lleno, ¿no? Y nos hemos olvidado de que tenemos un cuerpo que nos puede informar. Trabajar también esa toma de decisiones consciente y coherente y comprometida con nuestro bienestar. Trabajaremos también a través de la compasión, la voz crítica, ¿no? Que cada vez que tenemos un pequeño bajón, nos anula y nos dice que no podemos y que somos lo peor y que no tenemos fuerza de voluntad. Y no solamente en el ámbito de la comida o en el ámbito de la alimentación, sino que es una voz que nos acompaña en todos los ámbitos de nuestra vida muchas veces, ¿no? Y que nos lleva también a aumentar, que tengamos hambre de satisfacción con nosotros mismos, hambre de aceptación, hambre de ese abrazo cálido, ¿no? En cierto modo, que no nos lo dan fuera, pero que muchas veces tampoco nos lo damos nosotros, ¿no? Y al final se trata precisamente de eso, ¿no? De ver qué tipos de hambre tengo en mi vida, si tengo hambre de descanso, hambre de satisfacción, como comentaba, de aceptación, de amor propio, de afecto, hambre físico en muchas ocasiones, aquel hambre que tenga y cómo nutrirlo, ¿no? Y nutrirlo desde el punto de vista de bienestar pleno, que integra tanto mi mente como mi corazón como mi cuerpo. Nutrir ese equilibrio, ¿vale? El programa será realizado en febrero y marzo, empieza el martes 7 de febrero, por tanto están abiertas las plazas de inscripción y bueno, os invito a que si os interesa, a que me mandéis un email a info@ireneplata.com, donde yo os mandaré el documento para la inscripción y podamos, digamos, comenzar con el curso el 7 de febrero. Para cualquier duda también tenéis mi mail y espero que os resulte de interés, que si tenéis cualquier
duda más personalizada fuera de lo que es el programa, también podáis contactar conmigo. Agradezco vuestro tiempo y os animo a contactar. Un saludo.